Bueno, yo trabajo con Pan para el Mundo, que es el organismo de desarrollo, de ayuda al desarrollo de la Iglesia Protestante de Alemania. Yo estoy en el trabajo en el departamento de África y trabajo como asesora de seguridad alimenticia. Y nosotros tenemos como más o menos 200 proyectos de agricultura o de seguridad alimenticia repartido en como 30 países de África. Entonces a mí me toca supervisar esos proyectos técnicamente en términos de qué tipo de agricultura se está implementando, porque Pan para el Mundo promueve la agricultura, la agroecología, y entonces queremos que las organizaciones contrapartes de Pan para el Mundo que están implementando los proyectos entrenan los campesinos en métodos de agricultura sostenible o en métodos de agroecología. Y un trabajo importante en eso es lo de semillas de variedades que se están perdiendo, de recuperar estas variedades, trabajar con los campesinos en eso de ellos puedan tener sus semillas que no dependan de compañías agropecuarias para comprar la semilla. También es un trabajo que hacemos a nivel político con las organizaciones en África, de que tratamos de influir en las políticas, porque en África todavía solamente en 4 países hay esos organismos manipulados, variedades manipuladas. Pero la presión es fuerte, que Monsanto y otras compañías, por supuesto, ahí ven un gran mercado en África y quieren cambiar. Naftania también es una organización contraparte de Pan para el Mundo, pues atendido por el Departamento de Asia. Lo que hacemos nosotros es promover el intercambio sur-sur, que lo llamamos, digamos, de unos países africanos ahora con la India. Así que mandamos gente, facilitamos a la gente de viajar aquí, la gente de África, una gente de África que vengan aquí a la India a aprender y ver las experiencias de Naftania, porque Naftania es muy famosa y tienen muchos años de trabajar en eso de la recopilación de las variedades. Y en África ese trabajo es mucho más nuevo. La conciencia no había estado allá tan fuerte como aquí en la India, donde la Revolución Verde hizo mucho daño en ese sentido. Se han perdido muchas variedades y especies. Y en África están como un poco atrás de esas dinámicas. Así es que ellos vienen aquí y pueden aprender mucho de lo que está haciendo Naftania, y por eso facilitamos a 7 personas de 7 diferentes organismos, de 7 diferentes países de África, de venir aquí, y pasaron en el Congreso de Biodiversidad, luego en el encuentro de agricultura regenerativa y ahora en este viaje.